¿cómo están? Bien. Ay, me gustó más. Ay, me gustó más. ¿Con ganas de recibir? Bien. ¿Amén? Amén. Vamos todavía, eso me gusta. Eso me gusta. Voy a pasear un poquito por la Biblia. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible y con mi palabra, así no se extiende tanto. Quiero que vayamos a Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice así, Lucas 5, 1 al 4. Aconteció que estando Jesús junto al lago, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón de Pedro, ¿sí?, le rogó que la apartase un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Gracias, Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, disfrutar de tu palabra, Señor. Tú nos corriges, Señor, tú nos enseñas, tú nos capacitas, Padre. Te damos la bienvenida, Santo Espíritu de Dios. Te pedimos que tome total dominio y control de este momento, de esta palabra y de cada uno de los presentes. Me despojo de toda humanidad, de todo pensamiento humano, y echo fuera todo espíritu contrario al tuyo, Señor, y alineo mi espíritu a tu voluntad, Señor. Clamo que seas tú tomando dominio y control, y atamos todo hombre fuerte, toda distracción, toda perturbación y todo aquello que quiera molestar, que quiera impedir que tu palabra llegue a nosotros y sea puesta por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acá está hablando que Jesús estaba predicando y la gente, la multitud, lo agolpaba. Decían que todos venían para oír la palabra de Dios. ¿Saben que dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo meditaba en esa palabra porque muchas veces venimos, oímos la palabra de Dios, nos alimentamos de ella, la leemos quizás algunos en nuestra casa. Y en otro pasaje también dice la Biblia que si tuvieres fe como el grano de mostaza, le diría a un monte que se mueva y este se moverá. Amén. Entonces, si la fe es por el oír y nosotros estamos constantemente oyendo la palabra de Dios, y que nuestra fe fuere tan pequeña como el grano de mostaza, podríamos mover montaña, porque hay cosas simples que todavía no las podemos hacer. ¿Se han puesto a pensar en ello? Y saben que me di cuenta ahí, pensando en esto, que hay mucha gente que escucha la palabra, pero no escucha a Dios. En este momento quizás haya personas escuchándome a mí, pero no escuchan a Dios. Y es Dios quien trae el cambio. Amén. Mucha gente escucha la palabra de Dios, pero no escucha a Dios. Y la Biblia nos enseña de Dios, nos conecta con Dios, pero no, es necesario que nosotros conozcamos al Dios de la Biblia, ¿sí? Porque tenemos el ejemplo de los fariseos, que conocían de memoria la Biblia, pero no tenían a Dios con ellos, ¿sí? Entonces es importante escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Sabe que todo lo que existe, inclusive nosotros, fue hecho por la voz de Dios? Dice la Biblia en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada. Y Dios con su voz de la nada creó todo. Dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Sepárese lo seco de lo mojado, y se separó la tierra del mar. Creó el hombre con su voz, creó los animales con su voz,
la naturaleza con su voz, todo lo hizo con su voz. Así mismo en Juan, capítulo 1, habla y dice que en el principio era el verbo. Habla de Jesús, de la palabra, ¿sí? Y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Amén. Amén. ¿Qué significa esto? Que si nosotros logramos escuchar la voz de Dios y no solo la palabra de Dios, nuestro ser va a cambiar por completo. Ahí es cuando nosotros notamos el cambio y cuando podemos obrar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Acá hablaba de la palabra de Lucas, que dice que Jesús, cuando la multitud lo agolpaba, él vio dos barcas a un costado. Entonces, para que la gente no la pierda, tomó una de esas barcas, se la pidió prestada a Simón, que era Pedro, ¿sí? Que después le cambió el nombre a Pedro. Le pidió prestar una barca y le pidió que lo aleje un poco de la orilla. Y él, estando un poco alejado de la orilla, predicaba a toda la multitud. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Amén. Y cuando terminó de hablar, o sea, cuando terminó de predicarle a todos, que cada uno se fue, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En la versión actual dice: métete más profundo y echa tus redes que vas a pescar. Amén. Decirle al que está a tu lado: prepárate a meterte más profundo. A meterte más profundo. Porque vienen cosas grandes. Porque vienen cosas grandes para tu vida. Para tu vida. ¿Lo crees? Amén. Amén. Gloria a Dios. Acá Jesús tranquilamente, después de haber terminado de predicar, podría haberle dicho a Pedro, a Simón: gracias por la barca, te la devuelvo, y seguía con lo suyo. Pero no, él vio a Pedro, vio que estaba trabajando, que estaba pescando, pero no le iba muy bien. Y le dijo: métete más profundo para que puedas pescar. ¿Y por qué es eso? Lo llevo a la iglesia ahora. Muchas veces uno está acostumbrado a meterse a la orilla nada más, y no en las profundidades, o sea, donde Dios quiere que nosotros nos metamos con Él. Muchas veces nosotros estamos perdón, no sé si le dije el título. Yo le puse: ir a lo profundo para recibir el alimento sólido. ¿Sí? En la Biblia habla y nos enseña de que nosotros ya tenemos que madurar, tenemos que crecer, que no podemos seguir alimentándonos a base de leche, porque los niños reciben leche. Eso le predicaba Pablo a la iglesia. Lo dice: ya es tiempo de que reciban el alimento sólido. Y muchas veces la iglesia está acostumbrada a recibir, de alimentarse de sardina o de lo que encuentra en la orilla. Pero Dios dice: metete más profundo, porque más profundo vas a hallar mejores peces, mucho más grandes y mejor alimento. Amén. En el nombre de Jesús. Hace mucho tiempo yo leí un estudio y hablaba de una persona que quería ser buzo. Y esta persona, como yo también, pensaba que ser buzo lo conocen, lo que nada, ¿sí? Yo pensé que era algo sencillo, algo que cualquiera lo podía hacer, y resulta que no. Si uno entra a la página de internet, te pide muchísimos requisitos para hacerlo. No cualquiera puede hacerlo. ¿Por qué? Dice que uno, para ser buzo, tiene que estar preparado, tiene que contar con oxígeno, o sea, con un respaldo, tiene que saber cómo meterse, no meterse todo a lo loco, porque descender es fácil, pero después cómo salir de esa profundidad, no es para cualquiera. Te enseña una técnica de respiración, porque a medida que va bajando, a medida que se mete más profundo, dice que la presión es mucho mayor. Es mucho mayor la presión. Entonces, si una persona no está preparada, dice que puede morir. Puede morir porque si no sabe esa técnica de respiración, dice que las glándulas se empiezan a cerrar y le puede agarrar un paro respiratorio y se muere.
Si lo llevamos a lo espiritual, Dios quiere que vayamos, que nos metamos más profundo en Él. No sé si me van siguiendo. Amén. Pero tenemos que estar preparados para eso. No es todo a lo loco. Necesitamos oración, necesitamos ayuno, necesitamos de la palabra, necesitamos alimentarnos de Él, necesitamos tener un respaldo. ¿Sí? Volvemos a la historia. Jesús le pidió una vaca a Simón, que después con el tiempo fue transicionando y cambió su nombre a Pedro. ¿Sabe qué significa la palabra transición? Un diccionario común dice acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro totalmente distinto. Si nosotros leemos de Pedro, vemos que era una persona temperamental, una persona que se enojaba fácil. ¿Conoce gente así? No miren a nadie. Era una persona que no le gustaba que le diga nada porque se enojaba, explotaba y reaccionaba de mala manera. ¿Y qué pasa? A veces somos así. Hay personas que son así y otros que son un poco más mansos. Pero Dios no nos cambia. Dios lo que hace nos transiciona. O sea, Dios usa lo que tenés. Si vos tenés un carácter fuerte, Dios va a usar ese carácter, pero de acuerdo a lo que Él quiere que vos seas. ¿Sí? Amén. Y así hizo con Pedro. Dios le pidió algo prestado, y Pedro se lo prestó quizá como diciendo, tomá, tengo la dos vacas ahí, total no pesqué nada, ¿para qué la quiero? Había estado toda la noche, dice. Pero quizás lo que menos imaginaba Pedro, que venía un cambio muy grande para su vida, porque desde ese momento nadie lo conocía, era una persona que estaba en el anonimato, hasta que Jesús se presentó y le pidió algo prestado. ¿Saben? Dios siempre nos pide cosas prestadas. Y cuando nosotros le prestamos algo a Dios, es nuestra decisión, hacerlo o no. Pero cuando nosotros prestamos algo, Él nunca lo devuelve de la misma manera, sino que lo devuelve transformado, bendecido y lleno de su gloria. ¿Lo creen? Amén. Yo pregunto, ¿hay alguien que está preparado para prestarle su tiempo a Dios? ¿Alguien está preparado para prestarle su vida a Dios? Amén. Hágalo, porque si le presta su vida, Él lo va a usar. Si le presta sus oídos, Él le va a hablar. Si le presta su voz, Él va a profetizar a través de usted. Anímese a prestarle sus hijos también. En la Biblia habla de Ana, que no podía tener hijos. Dios hizo un milagro y le entregó. Y se lo devolvió como un profeta. ¿Conocen a Samuel? Si usted le presta a sus hijos a Dios, Dios se lo va a devolver siendo un profeta, un apóstol, un pastor, un músico, lo que sea, pero tenga por seguro que todo lo que usted le presta a Dios, Dios lo devuelve bendecido y lleno de su gloria. Amén. Amén. A veces nosotros decimos, pero yo estoy cansado ya de prestarle mi tiempo, mi espacio y hago muchas cosas para Dios y no noto el cambio, y todavía no me metí profundo quizás, como hablábamos del ejemplo del buzo, pero ya estoy sintiendo esa presión, ya siento que el enemigo se me levanta en contra mía, siento que el enemigo me quiere hacer caer, el enemigo quiere tocar mi familia, mi casa, mi finanza, mi salud. Le cuento una historia. Dice que el faraón de Egipto, una vez estaba sentado en su sillón de oro, y allí en Egipto vivía el pueblo de Israel, que en ese tiempo era una especie de nómadas, todavía no tenía una tierra. Entonces vivían allí en Egipto. Y el faraón estaba cómodo, pero un día prestó atención a algo y llamó a su ejército, llamó a su gente y dijo: estos se están multiplicando, estos están creciendo, estos ya son más fuertes que nosotros, ya son mucho mayores que nosotros, y si lo dejamos que sigan así, nos van a pasar por encima. Entonces ahí fue cuando el faraón se levantó y esclavizó al pueblo de Israel, que tuvieron 400 años, hasta que venga Moisés. ¿Qué les digo con esto? Que si usted siente que el enemigo se le está levantando, que el enemigo lo quiere hacer caer,
que el enemigo toca la casa, la familia, alégrese porque significa que usted está creciendo, significa que se está multiplicando, significa que el enemigo le tiene miedo. El enemigo le tiene miedo porque sabe que usted lo puede pasar por encima. Entonces, ¿qué hace? Se levanta contra usted. Porque mientras uno no hace nada, el enemigo está ahí en su sillón como el faraón, tranquilo. Pero cuando ve que uno empieza a crecer, uno se empieza a multiplicar, dice, ¿qué pasa? Algo tengo que hacer porque este me va a echar, me va a expulsar, me va a pasar por encima. Entonces, no le tenga miedo a esa presión, sino que anímese a meterse más profundo porque Dios va a estar con usted. Amén. Amén. Decíamos del alimento sólido. ¿Y por qué la necesidad de alimentarnos de algo sólido y dejar de estar tomando ese alimento que es para niños? ¿Sabe que Pablo se enojó y reprendió a la iglesia de Corinto? Porque dice que cierto día él se fue, él estuvo predicando mucho tiempo allí, después se fue para predicar en otra ciudad, y cuando regresó, él seguía mandando cartas, alimentando con cartas constantemente a la ciudad de Corinto. Dice que encontró una iglesia dividida, una iglesia peleada, una iglesia en que uno decía yo soy de Apolo, otro decía yo soy de Pablo. Estaban todos separados, todos peleados, y ninguno quería juntarse, eran como dos bandos distintos. Entonces Pablo lo reprendió y le dijo, con toda la carta que le envié, le dejé a Apolo, ninguno es de Apolo y ninguno es de Pablo. Dice, uno regó, uno sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Y le dijo, ustedes ya a esta altura, con todo lo que se le predicó, deberían estar consumiendo alimentos sólidos. Pero es necesario que yo me vaya, porque si me quedo no le puedo hablar de los misterios de Dios, no le puedo hablar lo que Dios quiere hacer, porque siguen siendo niños. Siguen siendo niños, le dijo a esa iglesia. Todavía le tengo que andar explicando que tiene que diezmar, todavía le tengo que andar explicando por qué tiene que ofrendar, todavía le tengo que andar explicando por qué tiene que perdonar. A esa altura, dice Pablo, ¿no lo saben después de tanto tiempo? Es necesario que perdamos el tiempo en esta cosa, siendo que Dios tiene un alimento mayor y más suculento para nosotros. Amén. Dice en Mateo 14, versículo 23 en adelante. Mateo 14, capítulo 14, versículo 23 en adelante. Dice así. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo Jesús. Y ya en la barca, en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la fuerte vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y en el 28 dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Acá está hablando la historia. En otro pasaje habla que Jesús estaba predicando a toda la multitud como él acostumbraba, y luego se separó y se fue a un monte a orar. Y le dijo a sus discípulos que crucen al otro lado para encontrarse con él. Los discípulos subieron a la barca e iban hacia donde estaba Jesús. Pero dice que cuando estaban a la mitad, en el medio del mar, dice, la barca fue azotada por las olas porque el viento le era contrario. Y en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos sobre las aguas. ¿Cuándo se empezó a sacudir la barca? ¿Fue en la orilla? No. En medio del mar, dice, en la parte más profunda. Dice en medio del mar y en la cuarta vigilia de la noche. O sea que ya habían estado remando tiempo largo. Decíamos, cuando uno está en la orilla, quizás no le pase nada malo, pero tampoco le va a pasar nada bueno. Es como que uno está cómodo allí. ¿Qué pasa si usted va a pescar una caña?
¿Dónde saca lo mejor el pez? ¿En la orilla o se tiene que meter profundo? ¿En la orilla qué encuentra? Nada bueno. Mugre, basura, nada bueno para uno alimentarse, ¿sí? Entonces uno dice, se tiene que meter mucho más profundo todavía. Y acá dice la historia que los discípulos iban a Jesús y en medio del mar dice que se levantó una tempestad y la barca empezó a sacudirse, empezó a moverse, y Jesús, que sabía lo que estaban viviendo, dijo, como veían que ellos la remaban y no podían llegar al otro lado, se quedaron a la mitad, Jesús dijo, yo voy a ir a ellos, y empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando lo vieron, que Jesús venía sobre las aguas, ¿qué pasó? Claro, dijeron, un fantasma, dijeron. Porque no estaban acostumbrados a lo sobrenatural todavía. Así le pasa a las iglesias cuando no están acostumbrados a ver que Dios obra, que Dios hace milagros, que Dios sana. Entonces cuando ve algo que sale de su lógica, hace como Pedro. Un fantasma, dice. ¿O qué es esto? Y todos los discípulos dijeron, un fantasma. Y Jesús le respondió, tranquilo que soy yo. Y ahí Pedro, como era siempre él el atrevido así, siempre hablaba primero, dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. ¿Se dan cuenta de la locura que pidió Pedro? No pidió, ven a donde estamos nosotros, no, haz que yo vaya a ti, dijo. Y Jesús le dijo, ven. Y dice el 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice que Pedro también caminó sobre las aguas. No sabemos cuántos pasos, quizás fueron 5 o 6 pasos, o más, no lo sabemos, porque dice que en un momento él miró hacia el costado y cuando vio la grande ola, la tempestad, tuvo miedo y se hundió. Y allí estuvo Jesús para extender su mano y salvarlo. Pero muchas veces han escuchado seguro esta parte de la Biblia en alguna prédica, pero todo el mundo predica de Pedro en este pasaje diciéndole, voy a predicar de Pedro, del hombre de poca fe. Ahora, yo quiero predicar de Pedro también, pero de lo que hizo Pedro, porque fue el único que se atrevió, el único que se atrevió a sacar el pie fuera de la barca y caminar hacia Jesús. Porque es fácil criticar, es fácil decir, te caíste. Pero ¿quiénes caminaron sobre las aguas? Jesús y Pedro. La pastora siempre le dice, es fácil no tener lucha, que no le pase nada cuando uno está quieto. Cuando uno no hace nada, no le pasa nada. Entonces a veces es mejor caerse porque estás haciendo, al estar parado porque no estás haciendo nada. Porque quizás no te vas a caer, pero nunca vas a ver manifestar el poder de Dios en tu vida. Vas a ser como esos religiosos que vieron que están 10, 20, 30 años en una iglesia y siempre siguen de la misma manera. Quizás conocen de palabra, conocen de la Biblia, pero uno no ve el cambio en ellos, no tienen fruto. Y eso es porque nunca se atrevieron a dar ese paso de fe, así como Pedro, que dijo, voy a salir de la barca y voy a caminar sobre las aguas. Amén. ¿Sabe? Muchos critican, pero pocos se animan a hacer lo que hizo Pedro. Yo pedí a algunos voluntarios, hombres, ¿sabes? 2, 3, vamos, rápido. A ver. Mira, ya tenemos Juan. Podría, pero voy a hacer yo, Pedro. Pues yo también en otro tiempo fui muy cabrón, no me conociste vos. ¿Sabes? Hagan de cuenta que ellos están en la barca, yo también estoy con ellos, y viene Jesús. Viene Jesús y estamos en medio de una tempestad. Yo empiezo a caminar sobre las aguas. Empiezo a caminar y empiezo a ir hacia donde está Jesús. La Biblia nos dice después que pasó ahí, más que Jesús extendió su mano y lo sacó. Yo me imagino a veces también
el otro riéndose o criticando, te caíste, critíquenme una vez, hagan de cuenta como, te caíste. Vamos, pero que se escuche, que se escuche. Mira cómo se habla. Eso por hablar descalzo. Pero yo me imagino a los demás criticando y me imagino a Pedro cuando salió diciendo, caminé sobre las aguas, di 5 pasos, di 6 pasos, di 7 pasos. Quizás escucha ahí las voces diciendo, burlándose de él, pero él diciendo, pude caminar sobre las aguas. Después cayó, sí. Pero ahí estuvo Jesús para extender su mano y sacarlo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los siervos de Dios son criticados. Yo veo acá como critican a la pastora también. Hoy no está, pero la veo, lo escucho. Y es fácil criticar porque uno conoce Biblia o porque está sentado en un sillón leyendo la Biblia y dice, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Está bien, pero yo digo, si uno no está dispuesto a hacer lo que dice la Biblia, no me hablen de Biblia. Si uno quiere hablar de Biblia, que haga, que viva lo que dice la palabra de Dios. Porque es fácil criticar. Es fácil burlarse del otro porque se cayó o porque no llegó. Pero al menos estaba haciendo. Al menos se animó. Salió de su comodidad. Sacó el pie de la barca y en medio de la tempestad fue hacia Jesús. ¿Qué estaban haciendo los demás? Muchas personas critican, muchas personas hablan mal, está en la murmuración y eso es malo en la iglesia, porque es como el pueblo de Israel que estuvo dando vuelta en el desierto porque criticaban a su líder Moisés y no llegaron nunca a la tierra prometida, sino su descendencia. Es fácil burlarse del otro, es fácil criticar al que se cae, pero no todos están dispuestos a dar ese paso, no todos están dispuestos a salirse de la barca, a salirse de su comodidad y decir, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio no importa lo que se levante, voy de ahí hacia donde está Jesús. En el camino quizás tropiece, quizás me caiga, pero no me importa. ¿Por qué? Porque Jesús va a estar ahí, como lo hizo con Pedro, para extender su mano. Amén. Y sacarlo. ¿Amén? Amén. ¿Por qué Jesús va a estar? Porque Jesús va a ver que quizás caíste en el proceso, caíste en el camino, pero estabas haciendo, distinto a aquel que no hace nada, aquel que solo calienta una banca, aquel que critica, aquel que habla, que se queja de todo el mundo, pero no hace nada. Entonces, Jesús vio, sí, se cayó, pero estaba haciendo, se animó, se atrevió, fue el único que tuvo el coraje de caminar y venir por mí. Está bien, quizás desvió su mirada, perdió su enfoque de Jesús y cayó. Porque así pasa. En medio de la tempestad, si nuestro enfoque está puesto en Jesús, nosotros vamos a caminar sobre las aguas, vamos a caminar sobre los problemas. Ahora, cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Jesús y miramos los problemas, las circunstancias, lo que nos rodea, ahí es cuando caemos, cuando perdemos el enfoque. Pero ¿sabe qué? Gracias, tomen asiento. Pero ¿saben qué? Jesús siempre va a estar para extender su mano y levantarte porque Él va a estar viendo qué estás haciendo, que te estás moviendo. Jesús dice, ponga más adentro. En otra palabra dijo, o sea, traducida, significa anda más profundo porque hay mejor especie, hay mejor alimento. Esto ya no es para vos. Esto ya es para lo que recién empieza, para lo que todavía no me conoce, pero tengo algo mejor para vos, tengo algo más grande para vos, dice. Pero es necesario que te metas más, es necesario que te sumerjas en mi presencia, es necesario que empieces a dar ese salto de fe, porque si no siempre uno va a estar estancado. Siempre uno va a estar estancado y nunca vamos a recibir ese alimento sólido, porque perdemos tiempo con la crítica, con la burla, con X cosa. O todavía estamos pensando si tengo que perdonar a este o a aquella. El perdón es algo para nosotros, no creo que para la otra persona. Sí, también para la otra, pero es algo porque no se viene a nosotros. ¿Me sigue? Yo no me gustó, boludo. Yo me estoy mirando más. Decíamos.
que yo me imagino a Pedro contento ahí, porque sí, quizás estaba todo mojado así. Pero dice, caminé sobre las aguas, hizo algo sobrenatural. Él se atrevió, no le dijo a Jesús, ven a mí si eres tú, haz que yo vaya a ti. ¿Por qué? Porque él quería experimentar también de lo sobrenatural. Él veía que Jesús estaba haciendo algo sobrenatural y él quiso experimentar lo mismo. Entonces le pidió, haz que yo vaya a ti. Y lo pidió, y lo hizo. Voy terminando. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 al 5. 3 al 5. 3 al 6, perdón, y el versículo 9. ¿Sí? Ezequiel 47, capítulo 47, versículo 3 al 6 y el 9. Estén atentos porque hay una promesa a esta palabra. Habla Ezequiel y dice, y salió el varón hacia el oriente. Habla Jesús. Salió hacia el oriente y llevando un cordero en su mano midió 1000 codos de distancia y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Luego midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Y luego midió otros 1000 más y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Luego midió 1000 más y era ya un río que no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Me falta el 6 y el 9. Dice acá, Ezequiel, cuando habla del varón está hablando de Jesús, ¿sí? Que vino este varón y lo vio que estaba en un río, en la orilla, y tomó un cordero y le dijo, midió 1000 metros de distancia, 1000 codos. Y le hizo pasar, caminar por allí, y dice que las aguas le llegaban hasta los tobillos. ¿Escucharon esa canción? Después dice que midió 1000 metros más. ¿Por qué? Porque lo llevó un poco profundo a Ezequiel, pero dijo, todavía no es suficiente, porque el agua te llega hasta los tobillos. Entonces midió 1000 metros más y después el agua ya le llegaba a las rodillas. Quizás habían algunos peces mejores ahí, pero todavía tenía libertad de moverse, de hacer lo que él quería. Entonces dice que midió 1000 metros más, 1000 codos más, son como 550 metros, ¿no? 1000 codos, más o menos. Y lo hizo pasar, y dice que las aguas ya le llegaban a los lomos. Y luego midió 1000 codos más, y ya dice que el agua lo tapaba y que no podía pasar sino a nado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos metamos en una manera, en su presencia, que nos metamos en esta visión, que nos metamos en el río de Dios, pero tan profundo que ya no nos podamos manejar nosotros, sino que tengamos que depender de Él. Que todo lo que vayamos a hacer tengamos que decir, Señor, ¿cómo hago? Señor, ayúdame, Señor, usame. Que no seamos nosotros, que no sea nuestra carne, nuestra humanidad, sino que sea Dios y el Espíritu Santo guiándonos. Amén. Y el 6 dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y el 9 dice, y aquí toda alma viviente que nada por donde quiera que entra estos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces y por haber entrado a estas aguas recibirán sanidad y vivirá todo lo que entre en este río. ¿Cuánto toman esa palabra? Vamos de nuevo. Dice que cuando ya llegó a esa profundidad, dice que había toda clase de peces, abundancia de peces. ¿Sabe qué significa? Cuando nosotros nos metamos más profundo en los caminos de Dios, en la voluntad de Dios, que dejemos de lado, viste que a veces nos dicen, ¿querés hacer una casita de paz? ¿Querés hacer célula? ¿Querés hacer esto? Y decimos, no, pero no tengo ganas, o no tengo tiempo, o el trabajo, o X cosas. Siempre tenemos una excusa. Siempre encontramos una excusa para todo. Pero Dios dice, así como Ezequiel, que se iba metiendo de a poco, que Dios lo llevaba con un cordero. Dice
Y cuando se metió más profundo, a tal punto que ya no podía moverse por sí solo, sino que dependía de la corriente del río hacia donde la llevaba, así Dios dice que cuando nosotros nos metamos en el río de Dios, en su corriente, Él nos va a llevar para donde Él quiera que nosotros vayamos, pero dice que allí va a haber abundancia de peces, habla de abundancia económica, ven cuánto lo toman. Dice que allí va a haber sanidad. Toda aquella persona que necesite sanidad, Dios dice que cuando se meta más profundo, Dios lo va a sanar, Dios va a sanar su vida, su familia, porque no solo es para ustedes, sino que es para todos los que los rodean, amén. Y también dice que allí hay vida, amén. Dice que allí hay vida, que todo lo que está muerto lo revive. No sé qué se murió en su vida, quizás usted tenía sueños, quizás tenía metas, proyectos, que con el pasar del tiempo dijo, ya esto es imposible, nunca lo voy a lograr, nunca lo voy a conseguir. Quizás ya tiró la toalla, ya se cansó de tanto esperar, porque dijo que esto es imposible. Pero Dios dice, cuando se metan más profundo, esos sueños que estaban muertos van a revivir. Esos anhelos que estaban muertos van a cobrar vida. Todo aquello que se murió en su vida va a cobrar vida. ¿Lo creen? Amén. Póngase de pie. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cierren sus ojos. Ponga una mano en su corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué nos quiere decir Dios con esta palabra? Primero nos exhorta a que dejemos de lado la crítica, la murmuración, que dejemos de hablar mal de sus siervos y de nuestros hermanos también. Que dejemos de hacer eso, porque mientras estemos criticando, mientras vivamos hablando mal de nuestro hermano, nunca vamos a poder recibir ese alimento sólido. Vamos a estar siempre tomando la leche y nunca recibiendo eso que Dios tiene para nosotros. Dios tiene cosas muchísimo más grandes. Cosas muchísimo más grandes tiene. Pero Dios espera que dejemos de lado todo eso. Y Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo, anímense, métanse, no importa si en el camino tropiezan, no importa si en el camino parece que se van a caer, porque ahí va a estar Jesús para extender su mano, ahí va a estar Jesús para sacarlo. No tenga miedo, no tenga miedo, sean atrevidos así como Pedro, anímense, atrévanse. Si alguna vez sienten que tienen un enfermo al lado y quieren orar por ellos, anímense. Métale mano y ore, no tenga miedo. Si siente la necesidad de hablarle quizás a un compañero del trabajo, del colegio, quien sea, de darle una palabra, de hablarle de Dios, anímese, porque Dios lo va a respaldar. Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Dios va a estar ahí, Jesús va a estar con usted, pero Él está esperando que nos salgamos de nuestra comodidad, que saquemos el pie de la barca y empecemos a caminar sobre las aguas, porque Él dice en su palabra que las aguas no te anegarán, los ríos no te anegarán, que caminarás sobre la llama y no te quemarás también. Así le pasó a Daniel. Anímense. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Comienza a fluir. Comienza a fluir, Espíritu Santo de Dios. Comienza a fluir. Que el río de tu Espíritu venga a nuestra vida. Que tu presencia, Señor, esté tocando nuestros corazones. Hoy queremos ir más profundo, Señor. Hoy queremos que nos des ese alimento sólido, Padre. Eso que tú tienes para con nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por las veces que hemos comido, Señor, el alimento para niños siendo ya adultos. Te pedimos perdón por la crítica, por la queja, Señor, por la murmuración, Padre. En esta hora venimos delante de tu presencia, porque queremos un cambio en nuestra vida. Queremos ir, Señor, a esas profundidades.
a esa profundidad, Señor, donde hay sanidad, donde hay vida, donde hay abundancia. Eso quiero para mi vida, eso quiero para mi familia. Ayúdame, ven a mi encuentro, ven a mi encuentro. Ayúdame a mantener mi mirada puesta en ti, Señor. En no mirar a los que me critican, en los que me hablan mal de mí, Señor. Ayúdame, porque quiero ir en pos de ti, Señor. Quiero una nueva vida. Quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero que me transiciones, Señor, así como lo hiciste con Simón. Así mismo quiero que tú me cambies, Señor, que vengas a mi vida, que vengas a mi encuentro, que toques mi corazón. Te necesito, Señor. Te necesito, papá. Toca mi corazón, toca mi vida. Toca mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Comienza a fluir, Espíritu Santo de Dios, comienza a fluir. Santo Espíritu de Dios, toca cada corazón, toca cada vida, sea tú sanando los corazones, sea tú restaurando los corazones en esta hora que tu Espíritu Santo nos quite todo temor, nos quite toda vergüenza, todo aquello que no nos deja avanzar, todo aquello que no nos deja caminar sobre las aguas, Señor. En esta hora pedimos de tu favor y de tu gracia, Señor, para predicar tu palabra con denuedo y osadía, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté hablando a nuestros corazones. Cambia nuestros corazones, Señor. Queremos tener un corazón sensible a tu palabra y a tu presencia, Señor. Sensible a tu Santo Espíritu. Que podamos oír tu voz. Que podamos oírte, Señor. Que podamos sentirte, Señor. Que podamos hacer tu voluntad, Señor. Eso anhelamos, Dios Padre. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú nos conoces, papá. Ven a nuestra vida y ven a nuestro encuentro, Señor. Dame de ese alimento, Señor. Dame de ese alimento sólido. Porque lo necesito, no solo para mí, sino para mi familia. Necesito ser levantado para levantar a otros. Necesito ser sanado para poder sanar a otros, Señor. Muéstrame el camino. Muéstrame el camino, Señor. Ilumina mis pasos, Señor. Que tu palabra sea lumbrera a mis pies. Hoy anhelo ese cambio. Hoy deseo ese cambio. Hoy te pido que tú vengas a mi vida, que vengas a mi encuentro. Que restaure todas las áreas de mi ser. Gracias te doy, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy te presto, Señor, mi vida, te presto mi voz, te presto mis manos, todo mi ser para que tú me uses, Señor. Mis hijos, mi familia, Señor. La iglesia, Padre. ¿Saben por qué hay muchas iglesias que no crecen? Porque la iglesia representa acá a Pedro también. Pero uno no le presta a la iglesia a Dios, porque cree que es de uno. Uno cree que la iglesia es de uno, que le pertenece a uno. Pero cuando uno le presta la iglesia a Dios, es cuando Dios la llena. Así como pasó con Pedro, que le prestó la barca que estaba vacía, y Dios la llenó, Dios la hizo rebalsar, a tal punto que necesitaron otra barca más, porque con esa no podía contener toda la cantidad de peces que tenía. Yo le animo también a aquellos que tienen célula, que tienen casa de paz, que se animen también, que le preste a Dios. Si usted quiere célula en su casa, anímese, préstele la barca a Dios, préstele su casa a Dios, porque Dios va a hacer que se llene. Ya provocan rabasei a la vaca y a la bayoya. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a pasar ordenadamente a ser ministrados y saludamos a los que nos mira a través de las redes. Bendiciones.